contento de verte, Marcela, con nosotros acá. También a Elí, a su esposa. Démosle un saludo chino ahí, levantando nuestras manos. Ese saludo después del COVID, el saludo chino. Qué bueno, qué bonito saber que han dejado quizás la comodidad de sus hogares para venir a este lugar y que juntos podamos tener un encuentro con el Señor a través de su santa y bendita palabra. El mensaje de la noche de hoy lleva un título muy interesante: De regreso a casa. ¿Cómo se titula el mensaje? De regreso a casa. Y me gustaría invitarles en la comodidad de sus asientos allí, que podamos hablar con el Señor. ¿Les parece bien? Hablemos con Dios. Querido Padre, al abrir tu palabra en esta hora, yo ruego, Señor, que un rayo de luz pueda penetrar en la profundidad de nuestras mentes y nuestros corazones, y que podamos recibir tu palabra con el gozo, con el deseo, con el anhelo, como quien desea ser salvado. Que en esta hora tu palabra transforme nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben? Uno de los textos centrales, el texto central que estamos utilizando toda esta semana es el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, verso 16. Así que si alguien tiene su Biblia allí conmigo, puede ir a este pasaje. Juan 3, 16. Creo que es un texto popular y famoso dentro del cristianismo. Todos conocen este texto. Está ahí ilustrado en pantalla. Si el equipo nos ayuda también allí, si tienen sus Biblias mucho mejor, pueden ver el texto allí. Yo voy a arriesgarme a leer el texto sin más. Juan 3:16, la palabra de Dios nos dice: luego de tener ese diálogo con Nicodemo, eso lo vimos en la noche de ayer, Nicodemo quería entrar al reino de los cielos, pero Jesús le dijo que debía experimentar algo, un nuevo ¿qué? Nacimiento del agua y ¿de qué? Y del Espíritu, dando a entender así la obra de la conversión que se da a través del bautismo. Más adelante en esa conversación Jesús le dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo sé que están llegando ya el cierre del año. Unos pocos días nos quedan. Algunos se están preparando para hacer sus regalos especiales a sus familiares, ¿verdad que sí? Como es de costumbre. Sin embargo, las Escrituras presentan que el mayor regalo que el cielo pudo otorgarnos fue a su Hijo amado, Jesucristo, en la cruz del Calvario. En la búsqueda de esa felicidad constante que tiene el ser humano, me gustaría preguntarte en esta noche, no sé si alguien te ha hecho frecuentemente esta pregunta: ¿tú eres feliz? ¿Eres realmente feliz? ¿Alguna vez te había preguntado eso? ¿Eres feliz de verdad? Cuando la Biblia dice en Juan 3:16 que Dios dio a su Hijo en la cruz del Calvario, está expresando que lo que motivó a Dios a hacer esto fue el amor que Él siente por cada uno de nosotros. O sea, Dios te ama. Es lo que quiero que recuerdes en esta noche. Dios te ama. Tú eres especial e importante para Dios. Mira, en un mundo donde a nadie le importa si hoy te levantaste y tuviste que tomar el tren para ir al trabajo, si no habías quizás almorzado o desayunado, si tenías problemas en el hogar, nadie te pregunta eso. Hay personas que viven cerca en el mismo techo con otras personas y parecieran totalmente extraños. O sea, no se conocen para nada. En un mundo donde todos pasamos desapercibidos, Dios ha fijado sus ojos en ti. Tú eres importante y especial para Dios. ¿Te has preguntado cuánto te ama Dios? Dios te ama tanto que fue capaz de dar a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Dios te ama más de lo que te imaginas. Dios te ama así, con tus problemas de carácter,
con tu mal temperamento, con tu celo, con tu egoísmo, con tu orgullo, con tu doble vida. Dios te ama así, tal cual eres. No va a amarte menos porque seas perfecto, o no va a amarte más. Dios te ama de manera incondicional. Su amor es tan real que tú puedes experimentarlo en esta noche si abres tu corazón a través de los ojos de la fe. Quiero que recuerdes eso y lo tengas presente. Juan 3:16 es el resumen de toda la Biblia. Es el evangelio hablado allí. Dice la escritura que Dios nos amó tanto. Dios te ama tanto. Dios me ama tanto. ¿No es bonito eso, saber que Dios nos ama? ¿No es dulce eso, saber que Dios nos ama? Creo que es lo más hermoso que yo he podido escuchar en el día de hoy. Que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Yo estoy hablando para alguien que probablemente está mendigando amor en alguna relación, en alguna amistad, en algún vínculo laboral. Quiero recordarte que Dios te ama más que lo que estás mendigando en ese lugar. Y una mejor forma de ilustrar este amor que Dios siente por el ser humano, Jesús lo hizo en una historia, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Acompáñenme allí. Yo creo que esta historia brevemente puede ilustrarnos muy bien cuánto nos ama Dios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, el autor intenta describir en varias imágenes, en las palabras de Jesús, obviamente, un relato sorprendente. La Biblia lo llama la parábola del hijo pródigo, pero algunos interpretan que esta parábola es solo del hijo pródigo. Pero cuando usted lee el relato, usted se dará cuenta que hace mención de dos hijos. ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Así que yo lo llamaría la parábola o el relato de los dos hijos, si así pudiera llamarse, haciendo una reinterpretación. Lucas capítulo 15, versículo 11, a diferencia de los versos anteriores que menciona a una oveja y a una moneda, aquí Lucas es más realista, pues muestra la realidad de la humanidad en una imagen, en un relato vivo. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. Versículo 11, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre entonces? Les repartió los bienes. En la antigüedad, ustedes saben muy bien, y todavía es una práctica común, no solo del antiguo o cercano oriente, sino hasta nuestros días, en pleno siglo XXI, para que el testamento de la herencia de un padre pueda entrar en vigencia. ¿Qué debe ocurrir con el padre? ¿Qué debe ocurrir con el padre? ¿Se hereda en vida? No. ¿Qué debe ocurrir con el padre? Debe morir. De modo que lo que el hijo menor está pidiendo aquí, en cierto sentido, es una rebelión contra el padre. O sea, le está diciendo: no me importa lo que pase contigo, a mí me interesa la herencia, la parte que me corresponde. Está diciendo el hijo pródigo. En otras palabras, te puedes morir hoy. ¿Y a mí qué? Dice, dame lo que me pertenece y ya. Es un acto de rebelión lo que está mostrando el hijo menor aquí. Él está diciendo: dame lo mío y no me importa más nada. Mira, el hijo no estaba quebrantando una ley, no pudiéramos decir eso. Estaba rompiendo una relación con el padre. No le estaba importando qué iba a pensar el padre, solo le estaba importando qué iba a conseguir. Y yo sé que el corazón del padre quedó destrozado. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Tremendo, están tímidos los padres. Están tímidos los padres. Hay poquitos padres, o hay padres tímidos. Si tu hijo menor te dijese ahora: dame lo que me toca, que yo me voy de la casa, ¿cómo tú te sentirías?
Lo interesante es que el padre guarda silencio. Versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, lejos, lo más lejos que pudiera, de tal forma que pudiera borrar todo rastro, toda huella de donde él venía, de donde pertenecía, de donde era, su nombre, su apellido, que nadie lo reconociera allí. Lo más lejos que pudiera irse, compró un vuelo con todo pago, tomó un transporte público, en mi país le dicen motoconcho, los que manejan motores. ¿Cómo le dicen en su país? ¿Cómo le dicen en su país? Mototaxi, tomó 2 mototaxis, se fue lo más lejos que podía para no ser reconocido. Una traducción más literal, cuando dice que lo juntó todo, está diciendo que reunió en la menor brevedad posible de tiempo los bienes que tenía y los vendió. Y usted sabe muy bien que cuando alguien está vendiendo algo valioso, rápido, desesperado, por lo general termina vendiendo lo importante a un precio como bajo, porque lo que tiene es presteza. Aquel hombre vendió todo lo valioso que tenía para tener unos dólares. Y luego de que reunió un capital prudente, consideraba él, se fue a una provincia apartada, viviendo lejos del Padre. Versículo 14 dice el texto, que viviendo perdidamente, ¿cómo lo describe la Escritura? Perdidamente, dice el versículo 13. Fíjese que no dice viviendo inteligentemente, astutamente, sino, dice la Escritura, perdidamente. Así estaba viviendo el hijo pródigo. Saben, lo interesante del relato que nos muestra la parábola de Lucas 15, nos habla de 3 personajes: el padre, el hijo menor que pide la herencia y el hijo mayor que finalmente está molesto, está enojado por el regreso de su hermano menor. Pero esta decisión del hijo menor nos muestra una realidad interesante. ¿Cuál es esa realidad? Dios permite que el ser humano tome sus propias decisiones. ¿Estaba herido el padre por lo que el hijo estaba haciendo, sí o no? Estaba herido, claro que estaba herido, pero le permitió hacer lo que él entendiese. Está bien, no hay problema. ¿Quieres irte? Toma lo que toma, hijo, toma el dinero. Y aquel hijo pródigo, dice, se fue viviendo la vida perdidamente. El hijo pródigo iba en busca de la felicidad, en lo que hoy en día nosotros llamamos una vida alegre, borrando todo rastro de Dios. Se fue lo más lejos posible para vivir. Y la vida de este joven representa la vida de muchas personas hoy día que intentan saciar su necesidad de Dios, su felicidad, sin Él, sin Dios. Mira, yo conocí a una joven que se había convertido en una gran profesional en una de las universidades más reconocidas de nuestro país, y había viajado a Estados Unidos. Tenía visa, parte de sus familiares convivían acá y podía transitar libremente. En esa búsqueda de la felicidad y el placer, había tenido varias relaciones interpersonales con varias parejas. En una visita médica de rutina, viviendo la vida alegre, probando a ver cuál sería el hombre correcto con el cual se iba a quedar, viviendo una vida sin leyes allí, deliberada, se da cuenta en uno de los diagnósticos de los estudios que se le realizaron, que había sido diagnosticada con una enfermedad de transmisión sexual llamada el VPH, el virus del papiloma. Era difícil porque una cosa era clara: no sabía quién le había transmitido la enfermedad, porque no había una pareja estable. Tampoco tenía la certeza
de poder expresárselo a alguien y decirle, mira, me está pasando este problema. O sea, ¿qué iba a pensar la gente de esa realidad? Pero durante muchos años vivió feliz, recostando su cuerpo en los brazos de alguien que quizás no la amaba. ¿Vivió una vida feliz temporalmente? Sí, el pecado causa placer. Pero finalmente, ¿qué tocó la puerta de su casa? La enfermedad, la tragedia. Mucha gente hoy día quiere vivir como el hijo pródigo, una vida sin leyes. El hijo pródigo no estaba dispuesto a someterse, más ya no, al cuidado del padre, a las reglas del padre, y dijo, no, yo me voy de allí. El hijo pródigo representa a todas aquellas personas que hoy deciden ser felices sin Dios. Y suena tentativa esa realidad. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Nadie te va a juzgar por cómo te tienes que vestir. Nadie te va a decir que tienes que tratar bien a alguien. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque se supone que es que tu vida. Pero no es tu vida. Dios te ha regalado esa vida. La herencia que el hijo pródigo iba a malgastar no era de él. ¿De quién era? Del papá. Pero él se lo estaba entregando allí en sus manos. Mira, haz lo que entiendas, está bien. Tienes la oportunidad de hacerlo. Y reitero la idea, el Padre nos da la libertad de rechazar su amor. Y eso es algo increíble. O sea, Dios no pone objeción cuando el ser humano dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga bien lo que dice la Escritura. Solo un necio podría llegar a la conclusión de que Dios no existe. Hay algunos que dicen, es mi vida y yo puedo hacer con ella pues lo que yo quiera. Dios permite que el ser humano viva libremente, aunque eso quiebre su corazón. Continúa diciendo el relato, Lucas 15, versículo 14. Luego de que vivió allí felizmente y gastó todo lo que tenía, dice allí, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, comenzó a pasar necesidad. En aquel momento, cuando ya revisaba la cuenta de banco y se dio cuenta de que no había más dólares para gastar, que la tarjeta de crédito presentaba un sobregiro, el joven rico empezó a contrastar la realidad que estaba viviendo. El mundo de felicidad ahora se había convertido en un mundo de mentiras. Una mal llamada felicidad sin Dios. Tú puedes construir una vida sin Dios. Escucha bien. Tú puedes vivir durante mucho tiempo sin Dios. Puedes construir empresas, negocios, relaciones, amistades. Pero cuando las dificultades lleguen a tu vida, lo que no se construye sobre la roca se cae, se desploma. No estoy diciendo que Dios es oportunista. Eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Dios permite el dolor? Claro que Dios permite el dolor. Pero ¿qué llevó al joven a esa decisión? A ese lugar. ¿Sus propias qué? Decisiones. La misma libertad que el Padre le había dado, lo había llevado ahora a malgastar todo lo que tenía y a tener escasez. Escuche bien, ¿qué clase de escasez tenía este hombre? Versículo 15. A tal punto que entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra en la cual lo envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Usted conoce la historia. Este príncipe era un príncipe. Vivía bien, lo tenía todo en la casa del padre, pero él no era feliz. El conflicto en la vida del hijo menor ocurre en su corazón. Ya no tenía gozo por estudiar la Biblia. Ya no le causaba vigor testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Para él la Biblia era solo un libro más en el estante. La religión era algo que había aprendido en su hogar. No había un Dios vivo para él. Solo recuerdos de una bonita experiencia cristiana. Y cuando buscó la felicidad lejos de su padre,
terminó entonces destruyéndose esa burbuja. Yo quisiera mostrarte cómo pensaba el joven, aquel príncipe que vivía. Si era, ok, excelente allí. ¿Qué puede ver usted en la imagen allí? Ayúdenme, por favor. ¿Qué pueden ver en la imagen allí? ¿Una qué? ¿Eso le suena a un refrán a ustedes? Hay alguien que se creía la última Coca-Cola. Algunos pensaron, qué refrescante. El joven rico se creía la última Coca-Cola del desierto. No me hables de Dios. Yo no tengo tiempo para eso. No me hables de Biblia. ¿Cómo me ayuda eso a mí en mi vida personal? El joven rico estaba bien, vivía bien. Al menos eso era lo que él pensaba. Y dice la lectura bíblica del Evangelio de Lucas capítulo 15, en el relato de la parábola de los dos hijos, que aquel chico llegó a una necesidad tan grande, versículo 16, Lucas 15, que deseó llenar su vientre de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense alguien que comía, no sé, ¿qué le gusta a ustedes? Ceviche, hay un peruano aquí, ceviche, chipilín, tortillas, en Dominicana, sancocho, chile. Un hombre que comía fino, pero ahora tiene que comer las horas de lo que haya. O sea, ¿entienden el relato? Este hombre pasó de tenerlo todo a mendigar, a pedir, a tener que conformarse con ver que a otros le va bien, a tener que pensar qué hubiera sido si él hubiera permanecido en la casa de su padre. Y la peor tragedia que le pudo pasar no fue mendigar junto con los cerdos. Su tragedia comenzó aquel día en que dentro de la casa del Padre, bajo el amor y el cuidado del Padre, comenzó a sentirse vacío. Ese día comenzó su tragedia. Y dice la Escritura que en medio de toda esa desgracia que le estaba pasando, llegó a varias conclusiones. Pensó. Imagínense ustedes, un lunes en la mañana, cuidando los cerdos, ver a los cerdos comer hasta saciarse, y él pensar y decir, wow, yo quisiera un poco de eso, de lo que comen los cerdos. Es crudo el relato bíblico, pero muestra la realidad del ser humano. Escuche bien, yo conocí a una joven muy brillante, muy talentosa, cristiana, había nacido en un hogar cristiano, adventista precisamente. Sus padres, cuando fue adolescente, desearon que estudiara en ciertas universidades, pero ella había optado por tomar sus propias decisiones. Y en aquella universidad, bajo la influencia de otras amistades, una clase social diferente, una muchacha hermosa, elegante, viéndose sometida por la influencia quizás de los demás, comenzó a conocer personas y empezó a buscar parejas que le doblaban la edad. Ella tenía apenas unos 20, 25 años, consiguió novios de 40, 45, personas con dinero. Esas personas visitaban cierto tipo de fiestas, parties o fiestas electrónicas, y en este tipo de fiestas las personas consumen todo tipo de sustancia. Lo que comenzó como un juego, un placer, una forma de despejar la mente, de buscar la felicidad, de hacer algo divertido, algo que mis padres quizás no me enseñaron, algo que no aprendí en la iglesia, buscando ese deleite y ese placer, comenzó a cruzar una línea muy delgada. Y como para cuando vino a darse cuenta ya estaba sumergida por completo en las drogas. No había marcha atrás. No había retorno atrás. Ya no. Hoy día esa joven
brillante, hermosa, linda, carismática, llena de fe, llena de sueños, está en un centro de rehabilitación para drogadictos. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Tú puedes correr, tú puedes huir, tú puedes esconderte, tú puedes buscar la felicidad lejos de Dios. Pero todo lo que tú puedas construir sin Dios será solamente eso, las algarrobas de los cerdos. Nada sin Dios podrá llenar el vacío que hay en tu vida. No puede ser, no puede ser. Y el joven, luego de tanta miseria y trabajo, lo pensó y en su mente dio un discurso y se dijo a sí mismo. Un día se levantó, cansado de cargar la cubeta de la comida de los cerdos, y le dijo a uno de sus compañeros: ¿sabes qué? En la casa de mi padre yo vestía ropas de príncipe. En la casa de mi padre me trataban como lo que realmente soy, de la realeza. En la casa de mi padre había comida. En la casa de mi padre había alimento. Y aquel joven recordó cuánto lo amaba a su padre. ¿Qué cosa recordó? Cuánto lo amaba a su padre. ¿Sabes? El padre nunca dejó de amarlo. El silencio del padre en el relato, el padre representa a Dios. Da la impresión de que él le dio riendas sueltas a su hijo, pero aún conservaba la soga que él había roto, esperando que si algún día volvía por esa puerta, poder arreglar la relación que se había quebrado. No porque el padre quería, sino porque el hijo así lo había decidido. Y dice la escritura que en medio de su miseria aquel chico volvió en sí. Y esto representa el arrepentimiento. Él se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, no solo por las sumas de dinero que se llevó, sino porque había roto el corazón de su padre. Y en la peor de la miseria recordó cuánto lo amaba su padre. Yo estoy hablando para alguien que no pareciese que ha olvidado cuánto Dios le ama. Yo estoy hablando para alguien que ha buscado la felicidad lejos, pero muy lejos de Dios. Y ha huido. ¿Y sabes cómo la Biblia describe a este pequeño príncipe? Mientras más lejos de Dios, más perdido está. Por eso dice el texto, vivió perdidamente. Y mientras más piensas ir lejos de Dios, más perdido estás en el pecado, más hundido. Y te mostré dos relatos donde podemos ver con claridad que tú puedes jugar con el pecado, pero hay un punto donde te atrapa y ya no puedes regresar. No puedes. En la casa había un pequeño ratón, un bigañuelo le decimos nosotros, un ratoncito, y tenía toda la casa en zozobra. Uno se levantaba y veía cosas así como que la había comido, la había mordido. Mi esposa me dijo, ¿qué haremos para atrapar ese ratón? Y le dije, bueno, es tan pequeño que sería muy difícil atraparlo, así que yendo a una tienda china, por cierto, los chinos venden muy barato, yendo a una tienda china, buscando la economía, compré una trampa que me costó 15 pesos, menos de $1. Mi esposa me dijo, eso no sirve, eso es un disparate, menos de $1. Y le dije, bueno, vamos a poner a prueba mi teoría. Así que yo agarré mi trampa china de menos de $1 y la coloqué en la ruta que el ratoncito transitaba. Y al otro día en la mañana, ¿qué cree usted? Ahí estaba el ratoncito patas arriba. Y le dije a mi esposa, ya ves, mira cómo cae el ratoncito. Y esto ilustra muy bien la historia del ser humano. Satanás sabe qué deseamos. Y pareciera ser que para que caigamos en sus trampas, él no usa cosas ingeniosas, solo trampas baratas, cosas sencillas. Yo diría tontas y estúpidas, pero así somos nosotros y caemos en ellas. Y dice que aquel joven rico, Lucas 15, recordó el amor de su padre, cómo era el trato en la casa de su padre. Y él dijo,
¿Saben qué? Yo voy a ir a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí se estaba diciendo eso en la mente. Así que ese día se levantó. Algunos lo miraron en su condición de mendigo y le dijeron: el hambre lo tiene delirando a este. Dice que era príncipe de un tal rey y que vivía de tal manera. El hambre, la necesidad lo tiene delirando a este hombre. Él había olvidado probablemente de dónde era, de dónde venía, el estatus que poseía, no se le podía ver. Pero lo que nunca olvidó a este muchacho fueron las huellas de amor que su padre había dejado en su vida. Así que fue todo el camino y se decía en su mente una sola cosa: Padre, iré delante de ti y te confesaré: he pecado contra el cielo y contra ti. Todo el camino iba diciendo eso: Padre, he pecado contra ti. Se lo iba recordando en su mente. Cuando pensaba devolverse y mirar atrás, ¿qué había detrás? ¿Qué había dejado atrás? Los cerdos, la basura, la posilga. ¿Qué costaba? Seguir hacia adelante. Así que seguía y se repetía en la mente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que cuando llega, dice la escritura, Lucas 15, versículo 20, dice que entonces, al verlo, se levantó su padre. Dice el texto: se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido el padre a misericordia. Y por primera vez, dice la escritura, Dios corrió. ¿Sabes por qué Dios corrió? Porque era desesperada la situación de su hijo. Cada minuto, cada segundo podía costarle la vida. Estaba completamente perdido. Y dice que el padre corrió para encontrarse con su hijo, dice la escritura, porque fue movido a misericordia. La palabra misericordia pudiéramos traducirla de una manera simple: cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Qué merecía ese hijo? Se llevó todo, no le importó nada, lo malgastó todo, lo pisoteó, puso a su padre en vergüenza, se fue, se cambió el apellido por allá, el nombre y todo. ¿Qué merecía? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué merecía? No merecía nada. La espalda del padre. Pero el padre va corriendo al hijo, dice la escritura, lo ve de lejos, se echa contra él y lo besa continuamente, alegre, gozoso, y le dice: este es mi hijo, le dice el padre, que estaba perdido, dice la escritura, que estaba muerto. Así describe la palabra de Dios al ser humano, que Dios no habita en su corazón, como alguien que se ha muerto. Está vivo, pero no vive. Respira, pero no es feliz. Tiene relaciones interpersonales, pero no goza de paz. No lo es, porque el padre no está allí. ¿Sabes? Pareciera ser que en todo el relato, al final vemos al segundo hijo, que siempre había permanecido en la casa, se llena de odio cuando ve que el menor está allí y demás, intenta rebelarse. El padre tiene que hablar con él y consolarlo y decirle: mira, tú sabes, lo mío es tuyo, siempre he estado ahí para ti. Y aquí vemos dos realidades. El primero representa al ser humano que pretende ser feliz sin Dios. Y eso le puede funcionar, pero hasta un día. ¿Sabes? La miseria que el hijo pródigo pasó no era parte del plan de Dios, porque Dios no atrae a nadie a través del dolor. Escucha bien, yo sé que usted ha escuchado personas en un velorio decir: oh, si pasó fue porque Dios quiso, se lo merecía. Creo que son palabras de alguien que no comprende el amor de Dios. Dios no atrae a nadie a través del dolor. Escuche bien, Dios no atrae a nadie a través del dolor. El amor de Dios fue lo que motivó a dar su hijo por la humanidad. Juan 3:16. O sea, lo que hizo que el hijo recapacitara, despertara del mundo de mentiras en que vivía
y dejara de mendigar la felicidad que solo Dios le daría, fue que recordó cuánto su padre lo amaba. Y en el camino recordaba: mi padre me ama tanto que estaría dispuesto a perdonarme y me recibiría. Pero el hijo pródigo experimentó un arrepentimiento sincero. Volvió a Dios, fue sincero y le dijo: sabes, yo no merezco nada de lo que tú tienes para darme, pero yo necesito que me perdones por haberte herido. Y dice la escritura que cuando llegó donde el padre lo besó tanto, lo acarició, lo abrazó, lo mimó, le puso las mejores ropas, le puso un anillo precioso, le puso sandalias. Los siervos no usaban sandalias, solo los príncipes. Las túnicas y el anillo representaban un estatus. O sea, lo que estaba diciendo ahora es: no solo te perdono, sino que te doy el privilegio de que puedas volver a ser llamado mi hijo. A pesar de lo que hiciste, yo te perdono. Era lo que Dios le estaba diciendo ayer. Y tú dirás: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esa historia conmigo? Conocí a un joven, 9 años. Había tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. Voy a ver si puedo ilustrarlo aquí. 9 años, muy joven, pero había tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. La familia se lo permitió. Había nacido y crecido aquel chico en un hogar cristiano. Pero cuando fue creciendo y experimentó tomar clases en otras universidades, con otras ideologías, con otras influencias, poco a poco fue dejando de asistir a la iglesia. Poco a poco fue dejando de congregarse, de estudiar la Biblia, de orar. Y su vida fue cambiando. Su vida fue cambiando. A tal punto que aquel joven fue creciendo como un adolescente que conocía la experiencia cristiana desde la óptica de su madre y sus hermanos, pero no desde su propia experiencia. Y llegó a cuestionarse y a pensar que era muy probable de que Dios no existiera. Era más un cuento como su madre le había contado. Y en su adolescencia vivió una vida intentando llenar ese vacío de Dios, buscando la felicidad con el alcohol, con las drogas, con relaciones indebidas. Hizo todo lo que pensaba que le podía dar felicidad. Lo hizo todo, absolutamente todo. Pero nada de eso pudo darle la felicidad. Y para cuando vino a darse cuenta, descubrió en la persona de Jesús alguien que podía darle el sentido que él había estado buscando en su vida. Y esa persona te habla ahora. No es la historia de alguien, es mi historia. Y esta también puede ser tu historia. Y la historia de alguien que está allí sentado, pretendiendo buscar la felicidad sin Dios. No es posible. Cuando Dios recibe al ser humano, lo recibe con una única condición: debe estar como el hijo pródigo, totalmente arrepentido. Pero es el amor de Dios que nos motiva a cambiar. Es el amor de Dios el que impresiona nuestros corazones. Es el amor de Dios el que cambia nuestras vidas. ¿A qué da paso el arrepentimiento? A un nuevo comienzo. Cuando tú estás verdaderamente arrepentido, no hay límites para ir a Dios. Le dices: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? La Biblia dice en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero tú necesitas creer que Dios existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. No es el mensaje de un orador, no es una reflexión bonita acerca de una parábola. Es Dios quien te está llamando en esta noche. Yo quisiera compartir este mensaje interesante de un gran teólogo, Timothy Keller. Él dijo lo siguiente: el evangelio, es decir, el mensaje de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, el evangelio es que somos más pecadores de lo que jamás nos atreveríamos a imaginar.
terrible, pero más amados en Cristo de lo que podríamos soñar. Escucha bien, no hay nadie en este mundo que te ame más de lo que te ama Jesús. Y Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado que usted y yo hayamos cometido. Si en esta noche tú crees en el Señor, si te ves a ti mismo como aquel hijo pródigo, tu Padre de amor hoy te llama. Abre sus brazos extendidos. No va a juzgarte, no va a condenarte, va a recibirte, va a perdonarte y va a restaurarte. Dios te llama hoy. Estoy hablando para un amigo, una amiga que nos ha visitado durante la semana o que probablemente hoy nos visita por primera vez. Que acepte ese amor que Dios le ofrece. Que quiere decirle: Señor, hoy yo reconozco que necesito reconciliar mi vida contigo. Si tú eres esa persona, haz como el hijo pródigo. Levántate, no tengas miedo. Desde donde estás, ponte en pie. Yo quiero orar por ti. Dile: Señor, haz ese cambio en mi vida. Yo quiero recibir tu amor. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios no te juzga. Yo tampoco. Si tú eres esa persona, hoy quiero invitarte a ponerte de pie, porque quiero orar por ti. No te preocupes, no mires atrás. Lo importante es que Dios te ve. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No mires atrás, no mires a los lados. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Lo importante es que Dios te ve y Él te acepta tal y como eres. Ahora, dice la Escritura que el hijo pródigo fue caminando hacia adelante. Yo quiero invitarte ahora, pasa aquí al frente. Vamos a orar por ti. Sé valiente, vamos a orar por ti. Me gustaría orar por ti. Pasa aquí delante, ven. No tengas miedo. Yo quiero hacer una oración especial por cada uno de aquellos que le dicen: Señor, hoy quisiera recibir ese perdón que tú me ofreces. ¿Hay alguien que se atreva a pasar aquí al frente? Pues yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, mi hermano Gali. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si tú eres esa persona y quieres pasar aquí al frente, Dios te bendiga. Dios te bendiga también. No tengas miedo. No tengas miedo. De lo único que pudiéramos arrepentirnos es de quedarnos mendigando amor cuando hay un Padre Celestial que nos ama más de lo que imaginamos. Hablemos con nuestro Dios. Eterno Padre, gracias por tu gran bondad y tu misericordia. Gracias porque atraes nuestra vista hacia ti y el gran amor que tú has tenido para con nosotros, para con nuestras familias, para con nuestros hijos, para con nuestra propia alma. Gracias por este mensaje que ha impactado mi vida y sé que ha impactado la vida de alguien más. Hoy se pone de pie ese valiente, esa valiente y dice: yo quisiera renovar mi pacto con el Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero acepto tu perdón. Permite, Señor, que hoy podamos sentir ese abrazo que el hijo pródigo sintió, que podamos sentir en nuestras vidas ese abrazo de tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi amigo, mi amiga, Dios te bendiga. Puedes tomar asiento de allí. Es una alegría de escuchar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, cuando Cristo llama con una tierna voz a tu corazón. Dios tiene un plan, tiene algo mejor para
para ti y tu familia. Solamente ábrele la puerta de tu corazón y ve hacia Jesús. Tú no mires, como dijo el pastor, para atrás. No mires ni a la izquierda ni a la derecha. Tu mirada tiene que ser al frente, donde Jesús está con los brazos abiertos esperando por ti. Amén. Hermana Eva. Quedan todos cordial bienvenidos para el día de mañana también, que nos puedan acompañar a la continuación de esta semana, que mañana traerá el pastor un nuevo tema muy bendecido para cada una de nuestras vidas. A continuación de la oración invitamos para pasar todos a tomar un pequeño refrigerio, a la cual invitamos esta hora a orar al pastor Mercedes, si nos puede dirigir en oración, por favor. Y le esperamos el día de mañana. Amén. Hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Oramos para que los corazones, las mentes que han sido impresionadas por tu palabra, se entreguen a ti, ahora, antes de que sea tarde. Ahora que vamos a gustar algunos alimentos para compartir allí, mientras conversamos, oramos que sean de salud y de provecho, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.